Vamos a dar comienzo a la segunda sesión de la mañana, que como tenéis en el programa está dedicada a dos comunicaciones bíblicas que van a estar a cargo de Rafa Fleta a mi derecha y de Enrique Ruiz a mi izquierda, a quienes conocéis, compañeros míos del Departamento de Biblia y a quienes tengo el gusto de presentar. A continuación, Enrique Ruiz, que es también sacerdote aragonés, aunque yo creo que podríamos decir mejor que es sacerdote del mundo, porque ha sido la mayor parte de su vida misionero, como vamos a decir después. Es licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y su tesina de licenciatura fue sobre el uso del verbo diaconeo en Juan 12:26. Actualmente es profesor de escritos joánicos en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Nuestra Señora del Pilar y colabora en tareas formativas en relación con la misión, tanto en Zaragoza como en Madrid. Pues como he dicho antes, uno de los rasgos que destaca de Enrique es haber desempeñado la mayor parte de su vida en la misión, donde también ha desarrollado su actividad docente en diferentes seminarios, donde ha impartido, yo creo que casi todas las materias bíblicas y de lenguas bíblicas. Para que os hagáis una idea, ha estado en Benín durante 9 años, en Costa de Marfil 2, en Argentina otros 2, y en Madrid también ha impartido clases, ¿no? Yo destacaría también de Enrique pues algo que es de admirar, que es su dedicación apasionada a la Biblia, pues en contextos en los que ha carecido de muchos de los medios necesarios. Enrique es un gran conocedor de la obra joánica y también vamos a poder comprobarlo porque precisamente su comunicación va a tratar sobre esto, servir y servidor, en Juan 12:26, a la luz de algunos textos de la tradición anterior y contemporánea. Bueno, pues Pero, leyendo el Evangelio de San Juan, encontramos en 12:26 la siguiente frase. Me vais a permitir que os la lea primero en griego, para luego ver una traducción lo más literal posible, porque en las traducciones se pierden muchas características de lo que dice el griego. Eane moitis diakone, emoire conceito, el hopu, el miego, ekeikai o diácono, poemos, estai, que arisemo diakone, timese y auton o pater. Y siguiendo el orden de las palabras, diríamos, si a mí alguno sirve, a mí siga. Y donde estoy yo, allí también el diácono, o sea, el servidor, el mío, estará. Si alguno a mí sirve, lo honrará el Padre. Basta abrir unas concordancias del Nuevo Testamento y buscar en ellas los lexemas diaconeo y diáconos para darnos cuenta de dos cosas. La primera, si comparamos Juan con los sinópticos y con Pablo, vemos que Juan solo utiliza 3 veces el verbo y 3 veces el sustantivo. Y todos en la primera parte del Evangelio, del capítulo 1 al capítulo 12. La segunda muestra que Juan, comparado con los paralelos sinópticos, es el único en hablar de una recompensa prometida a quien sirva a Jesús. Pero además, en una lectura atenta del cuarto Evangelio, intuimos que estos dos lexemas no siempre significan exactamente lo mismo. Por ello, como dice San Agustín, en el Tractatus 51 de su comentario al Evangelio de San Juan, ¿qué es servir a Cristo, a cuya ocupación se promete tan grande recompensa? Esto es, más bien, lo que debemos indagar. Así pues, nuestro objetivo es indagar, en buscar el significado de servir a Jesús, de ser su servidor. Según la hermenéutica judía, la Biblia es un todo. No hay antes ni después en la Biblia, y la Biblia se explica por la Biblia. Por eso, un texto, para que encuentre todo su sentido, hay que verlo dentro de su contexto. Y
este logion de 12:26, de Juan 12:26, está al interior del último discurso de Jesús de su vida pública, que va del capítulo 12, del versículo 23 al 36, y que está limitado por dos fórmulas que forman inclusión. En el versículo 23a se dice: Jesús les respondió diciendo, es lo que abre el discurso. Y lo cierra en el 36b diciendo: estas cosas habló Jesús y se marchó. El género literario del discurso está en estilo directo y lo diferencia de lo que precede y de lo que sigue inmediatamente, que está en estilo narrativo. El tema también es distinto. Este tema gira en torno al discurso de Jesús, es decir, la llegada de la hora de su glorificación, como vemos en los versículos 23b al 27-28. La fórmula redaccional del versículo 23 une pues el discurso al relato de los versículos 20-22. Estas dos partes a nivel global de estructura guardan un cierto paralelismo del tipo A, B, A', B'. Y no quiasmico, como defiende León Dufour. Lo siento mucho, es un gran... eso, pero yo no estoy de acuerdo con él. ¿Qué le vamos a hacer? A lo mejor él tiene razón, pero para mí es un paralelismo. El elemento A trata el tema general del discurso y el B, explicación e implicaciones. Y la segunda parte del discurso, el relatamiento del tema, está en los versículos 27-28 y la explicación e implicaciones en los versículos 29 al 36a. Pero este contexto está dentro de un contexto más amplio, y el contexto más amplio está hay que situarlo en la tercera y última Pascua de Jesús. Tal como aparece en 11:55, estaba cerca la Pascua de los judíos. Jesús se había marchado porque corría su vida peligro, y se había refugiado en Efraín. Y se nos dice después que esto continúa cuando en el versículo 12:1 se precisa que 6 días antes de la Pascua, esos 6 días antes de la Pascua, Jesús abandona ese retiro en Betania, ¿verdad? Y está relacionado con el versículo 11, que es la resurrección de Lázaro y su hermana María, que unge los pies de Jesús. Este acto, en palabras de Jesús, está simbolizando la unción anticipada del cadáver de Jesús. En 12:12 se dice: al día siguiente es un nuevo escenario. Ya no es Betania, es Jerusalén, es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén como Mesías y Rey. Y dentro de todo esto llega un momento que en el versículo 19 los fariseos dicen: mirad, todo el mundo se ha ido tras él. Y esto hace como una alusión a la segunda parte del discurso, cuando dice Jesús: cuando yo sea elevado, exaltado, atraeré todo hacia mí. O sea, que hay una relación entre todo esto. Y hay una transición bastante bien hecha con este versículo 19 para introducir la llegada de los griegos que quieren ver a Jesús. Y Jesús, ante esta presencia de los griegos, comprende que ha llegado su hora, la hora de la exaltación, de la glorificación de Jesús. El contexto posterior también es interesante, porque en dos perícopas se nos da por una parte la conclusión del discurso, pero en la segunda parte es la conclusión a toda la primera parte, en la que realmente se hace una conexión por una palabra gancho, que es el verbo pisteuo, y ahí se trata el tema de que, a pesar de todos los signos que Jesús había hecho, no creyeron en él. Según esto, vemos que el Juan, en el capítulo 12, tiene una relación pues muy estrecha con toda la primera parte, y en particular con el capítulo 11, en la que aparecen los términos de servir y servidor.
es generalmente aceptado porque que estos capítulos 11 y 12 tienen una gran unión, ¿no? Y esta se da en que Jesús, en el capítulo 11, realiza el último signo de todos los signos del Evangelio, de su vida pública, es el último, que es la resurrección de Lázaro, en donde manifiesta la gloria de Dios y su propia gloria. Pues bien, si este es el último signo, hay uno en el capítulo 2 que es el primero, que es el arquetipo de todos los signos. Y ahí se nos dice que hay efaneros en doxan auto, y manifestó su gloria. Para mí, este aoristo, como el otro, son aoristos ingresivos, podríamos decir que comenzó a manifestar su gloria. Según Dix, esta pericopa es paralela a 12.1.26, y el paralelismo es indudablemente muy estrecho, sobre todo entre 12.1.12 y 12.23.26. En 12.1.12, el versículo 4 y 11 aparece: ¿acaso no ha llegado mi hora? Aunque Albert Benoit, en un artículo que escribió en Bíblica, dice que esta partícula opu no hay que entenderla como interrogativa, sino como afirmativa, porque viene después de otra serie. ¿Acaso no ha llegado mi hora? Es la hora del comienzo de la manifestación, ¿no? No ha llegado mi hora. Y en el 11 dice: comenzó a manifestar su gloria. Y fijaos que en el versículo 23b dice: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En 12, 2, 5 y 9 aparecen los personajes, los sirvientes de la boda, en dativo y en nominativo plural, diaconois y diácono. Y en el versículo 26 dice: si a mí alguien sirve, y allí mi servidor estará, con el término también diácono. Pero hay otras diríamos, relaciones. El verbo apolucein, que aparece en 12.26, aparece también en el primer capítulo, en los versículos 37, 38, 40, 43, cuando llama a los discípulos, ¿no? También hay una cierta acumulación de títulos mesiánicos, tanto en uno como en otro. Rey de Israel, Hijo del Hombre, Cristo. Y luego, anotaciones cronológicas. Se dice, en 12.2 se dice, al día siguiente, lo mismo que sale en el capítulo primero, en los versículos 29, 35, 43. Y se dice, 6 días antes de la Pascua, en 12.1, y en 2.1 se hace una relación a la Pascua, cuando se dice el tercer día, con toda la connotación que tiene esta fórmula de al tercer día. Pero lo que nos interesa ver es cuál es la estructura interna que tiene esta frase del versículo 26. La estructura interna, por una parte, tenemos una proposición hipotética, ¿verdad?, condicional. Hay dos periodos hipotéticos, paralelos y justapuestos. Desde el punto de vista sintáctico, tenemos ean más subjuntivo, lo que nos está indicando un carácter general de la condición, porque es una condición eventual. Dirán los gramáticos de carácter futuro. Si alguien tiene la intención, si en el supuesto de que alguien, otros entienden como un carácter volitivo, y así hacen algunas traducciones. Si alguien quiere o alguien desea servirme, ¿verdad?, son lo que se llama la condición eventual. La apódosis, en ambos casos tiene una oración con el verbo en indicativo y en futuro, pero además entre este ean más subjuntivo y la promesa en verbos de futuro está un imperativo, una orden. Así pues tenemos prótasis, una orden, un imperativo, y luego la promesa para aquel que cumple la orden. Me vais a permitir que pase así porque os lo tengo que dar en formato pastillas de esta de caldo de carne.
fijaos que si hubiese que aceptar una cierta anterioridad de la condición de servir, sería a este nivel volitivo, ¿no? Si alguien quiere o desea servirme. Pero lo importante es que el nexo entre la prótasis y la apódosis es de carácter lógico y, en nuestro caso, de subordinación, que es lo que diferencia con una comparación con los sinópticos. Lo cual quiere decir que esta estrecha relación es de subordinación. ¿Qué quiere decir esto? Dice, servir a Jesús está subordinado a seguirlo. Y esto queda confirmado en un análisis así, a grandes rasgos, estilístico. Desde el punto de vista estilístico, lo que predomina en este logion es el término ad quem, es decir, el servicio y el seguimiento es Jesucristo, es la persona de Jesús. Eso hace una relación muy estrecha, porque es el beneficiario del servicio y del seguimiento. Y eso lo indica como, desde el punto de vista gramatical, estilístico, los pronombres están puestos fuera del orden normal de la frase griega, porque pone eran emoi, tis. Fijaos cómo el complemento indirecto está separado del sujeto y del verbo. Estas acciones verbales de servir y seguir marcan pues esta relación entre el sujeto y el objeto directo. Podríamos decir que, poniendo una estructura no muy regular, tipo A, B, B', A', B2, sería, el elemento A sería el del servicio, el B sería el del seguimiento, y luego en el versículo, en la segunda parte del versículo, tendremos como una síntesis, el A' y el B2. Allí también estará mi servidor. El versículo 26a muestra pues un lugar central que es el del seguimiento. Estar con Jesús en estrecha relación con Él y con ello al del servicio. No podemos detenernos en una comparación con los sinópticos, simplemente deciros que también aparece esto en los sinópticos. Pero fijaos que el único, diríamos, término que aparece común en los sinópticos y en Juan es el sujeto, tis. El resto del vocabulario de los sinópticos y de Juan es distinto, excepto en el imperativo, en un imperativo presente. Apoluceito. Siga. Entonces vemos que también en cuanto al contexto es bastante parecido, pero sin embargo el orden es distinto en Juan y en los sinópticos, porque se habla de la muerte de Jesús. Jesús dice que él va a ser rechazado y luego viene esta llamada a los discípulos. Si alguien quiere seguirme o acompañarme, renuncie a sí mismo, cargue la cruz y me siga. Y luego viene la explicación. Y la explicación viene con la partícula gar, ¿verdad? Porque el que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda la salvará. En Juan, sin embargo, entre la parábola del grano y el versículo 26 está el versículo 25, que sirve para explicar la parábola del grano que cae en tierra y decir que eso que es válido para el Hijo del Hombre, ¿verdad?, es válido también para el que quiere servirle y seguirle, para el discípulo. Y entonces vamos a entrar en algo que me parece más serio, que es ya el estudio, un poco el análisis semántico de los términos. Según Juan Mateos, diaconeo lo clasifica como un lexema dinámico de acción continua, cuyo énfasis recae más sobre el término actual de la acción que sobre el sujeto de la misma. Esta clase de lexema posee un doble aspecto, un doble efecto, uno estático y otro dinámico. El dinámico es el servicio y el estático es la adhesión. El sujeto personal
puede ser humano o no humano. En nuestro caso es humano, porque por ejemplo en Marcos, después de las tentaciones, ¿verdad?, son los ángeles los que sirven a Jesús, ¿eh? Pero en nuestro caso los dos son humanos, tanto el del servicio como el del beneficio del servicio, ya ves. El sentido estricto diaconeo lo vemos en 12:2. Marta servía, diaconei, y esta actividad la desarrolla en el contexto de una comida, porque, claro, aquí la cuestión está, según Mateos, que es el contexto el que tiene que determinar en qué consiste el servicio, qué significa el servicio. Por eso hay que ir a textos que nos vayan descubriendo cuál es ese contexto. Y vemos que en 12:2 es en el contexto de una comida, lo cual quiere decir que el servicio de Marta es un servicio realmente de servicio a la mesa, que es el más común y el más aceptado. Como os decía antes, el acento no recae sobre el simbolismo de la comida, porque Juan Mateos decía que, bueno, podría tener un significado simbólico el término depinon, que sería un sentido cultural, pero claro, el acento no cae en la comida, en este relato, sino que el acento cae, eso diríamos que pasa a segundo término, el acento cae en la interpretación que Jesús hace del servicio de la unción que hace María. En los sinópticos aparece también este servicio de servicio a la mesa, como puede ser en Lucas 12:37, 17:8, etc. También en este término, en sentido profano, es conocido por autores de la época de Jesús, como Filón de Alejandría y Flavio Josefo, sobre el que vendremos después. Hay un caso interesante que es el capítulo 2 de Juan, versículo 5 y versículo 9. Y aunque el término diácono está sin lugar a dudas en el contexto de un banquete de bodas, y en consecuencia el significado primario es el de camareros del banquete, se le añade otro significado dado el carácter simbólico de 2:1-12, como veremos posteriormente. Hay que tener muy en cuenta el carácter simbólico del Evangelio de Juan. En conclusión, podemos decir que no parece pertinente retener el significado de servir a la mesa en Juan 12:26, porque no hay ningún contexto en ese versículo de banquete ni de comida. Entonces, diaconeo tiene un sentido también más amplio que el de servir a la mesa, que es el de estar al servicio de ángel, cubriendo una serie de actividades, pero siempre en echar relación a la persona que se beneficia de la misma. Y una vez más el contexto va a determinar el significado específico del texto. En el libro de Esther, el participio piel de Sharet, en 1:10, se trata de eunucos encargados del harem real. En el capítulo 2, versículo 2, y en el capítulo 6, versículos 3 y 5, se trata de jóvenes al servicio personal del rey, y por lo tanto cercanos al mismo. Moore los califica de pajes al servicio de la mesa del rey. Pero aunque esta función no se debe descartar, en el texto también realizan otras. Conversan con el rey, le procuran la información que les pide, se permiten incluso aconsejarle, siendo escuchados, aparecen pues como cortesanos más que como simples pajes o camareros reales. El relato de la vocación profética de Eliseo aparecen unidos el término del seguimiento y del servicio. Se nos dice que Eliseo se levantó, fue detrás de Elías y le servía. Lo que pasa es que la versión de Septuaginta, el verbo servir aquí utiliza el verbo liturgein, liturgeo. Pero la raíz sharat del texto masorítico no está traducida aquí por diaconeo. Aunque sí, el verbo liturgeo aquí hay que entenderlo en servicio material, en servicio en el sentido profano. Luego hay un versículo también en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 3, versículo 11, que ya se identifica cuál es el servicio de Eliseo. Se nos dice que
aquel que vertía agua sobre las manos de Elías. Un servicio material. Y aquí está utilizando realmente el verbo también será, pero ya no aparece el verbo será, sino verter. La versión aramea del Targum de Jonathan, en ambos textos utiliza la raíz shamash, y de los dos textos utiliza lo mismo, o sea que el servicio de verter el agua se traduce por lo mismo. Pero lo importante es que en Flavio Josefo ya el verbo liturgeo lo reemplaza por el verbo, por el sustantivo diáconos, y el de ir detrás de Elías por el de macetés, discípulo, lo cual supone que se está hablando de un relato vocacional en el que el servicio y el seguimiento van juntos. La tradición sinóptica nos habla precisamente de esas mujeres que seguían a Jesús desde Galilea hasta Jerusalén y que le servían. Luego Lucas 8:3 nos dice que eran unas mujeres que le servían con sus bienes materiales, ¿no? Y que lo hacían por el elemento este de adhesión y agradecimiento porque habían sido curadas, beneficiadas por Jesús. Lo cual significa que Jesús en sus correrías evangelizadoras está apoyado y sostenido por una colaboración, aunque sea de tipo material, de las mujeres. Lo importante es que en Juan tenemos que en el cuarto evangelio adquiere especial importancia ver cómo los servidores de la boda de Cana juegan un papel importante. En primer lugar, María les da una orden: haced lo que Él os diga. Y la relación que hay entre Jesús y los sirvientes, Jesús les dice: llenad las tinajas, con un imperativo, genísate. Y ellos las llenaron, genísate. Y luego, sacad y llevad, antlésate y ferete. Dice, y ellos lo llevaron en Necan. El maestresala no conocía, dice, pero los servidores, los diáconos, sabían, porque eran ellos los que lo habían sacado. Lo cual significa que aquí lo importante es que servidor de Cristo es ejecutar la orden de Jesús. Llenar, llenaron. Sacad y llevaron. Luego está en la obediencia, en la obediencia a la orden de Jesús, ¿verdad? Como imperativo categórico para ser discípulo y para ser colaborador de la obra mesiánica de Jesús, porque lo que está representando las bodas de Cana están apuntando a el lenguaje, si queremos, de boda, el lenguaje de la última alianza, esa nueva alianza que viene a establecer Dios con su pueblo, en donde el novio, realmente el novio de la boda es Jesús, y este carácter simbólico hace que los servidores sean colaboradores a la obra mesiánica de Jesús, a esta obra de salvación. De modo que es por la obediencia activa que los servidores se convierten en colaboradores de Jesús. Esto nos indica ya realmente qué significa servir a Jesús. Ser colaboradores de Jesús en la obra de la salvación, pero a través de la obediencia activa. Pero si admitimos esto, tenemos que hacer un breve recorrido, aunque sea un breve recorrido, por el verbo sígueme, que también, desde el punto de vista semántico, forma parte de los lesemas complejos estático-dinámicos, y que pueden tener un doble sentido. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque el doble sentido lo utiliza mucho Juan en su Evangelio, ¿verdad?, a la hora de hablar, porque eso
crea también el malentendido y la progresión del discurso. En sentido local, seguir significa compartir un mismo camino. Pero en sentido figurado puede significar modo de vida subordinado, imitación de modo de vida, que implica proximidad. Aunque Mateo dice que a veces el sema local se pierde, no siempre se pierde, y en este caso no se pierde. Juan juega aquí muchas veces con el malentendido. Y nos interesamos especialmente en aquellos casos que hay un doble sentido, porque lo que aquí se está significando con el seguir a Jesús es una identificación, un compartir el destino de Jesús. Y esto lo vemos en el primer capítulo, en donde tanto el sentido local como el sentido figurado aparece en la llamada de los discípulos. En 8.12 y 14.4 es realmente el sentido figurado de adhesión de fe. Yo soy la luz del mundo, quien me sigue no anda en tinieblas. Pero el texto que mejor ilustra el sentido es el capítulo 13, 36, 38, cuando Jesús se despide de ellos y Pedro le dice: yo te seguiré, aunque sea a la muerte, ¿verdad? Y dice: ahora no puedes seguirme, me seguirás después. Entonces aquí el evangelista está utilizando el doble sentido del verbo acoluceo. El sentido figurado del acoluceo aquí no está tanto en el sentido de imitación, en el que insiste mucho San Agustín, sino en el de compartir un mismo destino de vida, puesto que Pedro ve la suya subordinada a la de Jesús, a quien sigue en calidad de discípulo, aunque ello le acarree la muerte. Es precisamente por esta razón que Pedro no puede seguirlo ahora. Este ahora, como en 12, 27, 31, se está refiriendo a la hora de Jesús. Ha llegado mi hora. Es preciso, pues, que la hora de Jesús pase primero, que Él marche delante para que el discípulo pueda seguirlo. Después de esta hora será posible, porque el camino estará abierto. Y eso se muestra en el capítulo 21, cuando Jesús ya le dice a Pedro: sígueme. Y el evangelista hace un comentario para decir con qué clase de muerte glorificaría al Señor. Si esto es así, quiere decir que la aceptación del seguimiento a través de la ejecución obediente está en modo permanente, puesto que es un imperativo presente. Y esto debe descartar a priori, no debe descartar a priori el sentido local como tal, aunque pase a segundo plano, incluso pierde su importancia. Seguir a Jesús en sentido figurado significa, pues, compartir su mismo destino de gloria a través de la muerte. Kittel afirma, dice: una comunidad de seguir es aceptar una comunidad de vida y sufrimiento con el Mesías que surge solamente en la comunión de su salvación. Esta participación, esta asociación participativa del discípulo implica por parte de este que su vida esté subordinada a la de Jesús. De manera que si se participa en el destino de Jesús, estar donde está Jesús, dice: cuando yo sea elevado, se nos dice en el capítulo 12 que eso significa con qué muerte había de ser glorificado, significa que el discípulo, a la hora de seguir a Jesús, si comparte su destino, tiene que compartir también el don de la vida. De hecho, el mismo Pedro había dicho: yo daré mi vida por ti, es decir, yo depositaré mi vida por ti. Me vais a permitir deciros 4 cosas como conclusión, porque bueno, ya hemos visto algunas cosas. Voy simplemente a deciros que lo que yo entiendo, teniendo en cuenta el contexto inmediato, lo que yo entiendo por servir a Jesús. Servir a Jesús en 12.26 debe entenderse como una colaboración personal a su obra salvífica. Es el aspecto dinámico del servicio. No especifica el contenido concreto de la misma de modo explícito. Se fija sobre todo en las exigencias que este servicio comporta y lo hacen posible. Es decir, la obediencia activa al mandato de Jesús, y este no es otro que de seguirle. En esto insisten mucho los padres de la Iglesia, tanto griegos como latinos. Este seguimiento indispensable para tal servicio implica
la identificación con la persona de Jesús, Hijo del Hombre, Mesías, Rey Davidico, y con los valores que él encarnó en su vida. Esta identificación es fruto de la cercanía, adhesión personal, aspecto estático del servicio, que implica el servicio en el seguimiento a la persona y en consecuencia es fruto de una comunión de destino con él. Así pues, servir a Jesús es decir, ser colaborador personal en su obra salvífica, significa subordinar la propia existencia a la de Jesús. Significa aceptar la misma dinámica de su existencia, morir a imagen del grano de trigo caído en tierra como condición indispensable para aportar vida abundante. Esto requiere odiar la propia vida en este mundo, a fin de conservarla para la vida eterna. Quien así le sirva, siguiéndolo por este camino, compartirá también su gloria, pues donde está él, allí también estará su servidor. Ahora que se ha instaurado el diaconado permanente, aunque aquí no se habla se habla más de diaconía de la Iglesia como calidad de discipulado, de seguir a Jesús, parece que es válido también cuando se habla del diaconado como ministerio ordenado. Si puede servir. Perdonad que os haya dado una simple pastilla de